Bienvenidos, estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio para la unidad de electricidad. En este caso el ejercicio pues es este circuito que vemos aquí con sus valores que ya se muestran en el pizarrón y nos solicita determinar la potencia en cada elemento del circuito, es decir, en cada una de las dos fuentes, tanto la de 12 voltios como la de 1 voltio y en cada una de las resistencias. Si nos recordamos por fórmula, la potencia eléctrica puede estar dada por estas diferentes ecuaciones. Primero me dice que la potencia es el voltaje por la corriente. También puede ser la corriente al cuadrado por la resistencia y también puede ser el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Observemos que para cada fórmula siempre vamos a necesitar conocer bien sea el voltaje o bien sea la corriente en cada una de ellas. Por fortuna los valores de los resistores ya los tenemos, entonces conociendo uno de ellos podemos calcular la potencia. Sin embargo, para las fuentes sí vamos a necesitar conocer su corriente porque ya conocemos el voltaje de cada una. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tipo de problemas? Veamos, vamos a utilizar ciertas convenciones de signos apropiadas para los circuitos eléctricos. Por ejemplo, para ambas fuentes vamos a asumir que la corriente sale por el terminal positivo de la fuente. En este caso, estas fuentes, así como están representadas, la barra más larga es la terminal positiva y la más corta es la terminal negativa. Entonces, las corrientes las vamos a dibujar saliendo por la terminal positiva. Ahora, con los resistores, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos esta corriente como el agua que transita por una tubería. Veamos que esta viene acá y se va a dividir entre esta rama o esta sección y esta otra que tenemos por acá. Vean que esta es la misma en realidad que viene desde este punto. Lo mismo ocurre acá. Esta que viene se va a dividir para acá, ¿sí? E igualmente pues se va a dividir para acá. Entonces aquí pues esta misma corriente es la misma que viene a este punto. Observemos. ¿Okay? Igualmente tenemos que tener en mente de que estos valores o estas direcciones de corriente que hemos puesto son meramente especulativas. Y es que si alguna de esas corrientes que nosotros encontremos nos da que es un valor negativo, entonces implica que su dirección es contraria a lo que nosotros definimos. Por lo que estas direcciones no son absolutas. Simplemente vamos a suponer que van de esa manera y luego los cálculos nos van a refutar nuestra suposición o nos van a dar la razón. Okay, ahora que ya hemos definido las direcciones de las corrientes, vamos a hacer lo siguiente. Por convención, asumimos que en los resistores la corriente entra por el lado positivo del voltaje. Entonces, como ya tenemos la dirección de las corrientes, vamos a definir los voltajes positivo por el lado donde entra, por donde indica la flecha. Por ejemplo, para este resistor de 2 ohmios, el voltaje va a ser positivo porque por ese lado entra la corriente y negativo por donde sale. Para el de 3 ohmios va a ser positivo por donde entra y negativo por donde sale. Para el de 5 ohmios ocurre lo mismo y el de 1 ohmio pues ocurre exactamente lo mismo. Entonces ahora sí ya hemos definido cuáles van a ser mis corrientes y cuáles pues van a ser mis caídas de voltaje. De aquí en adelante pues simplemente tenemos que comenzar a trabajar con las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff. Bien, vamos entonces a comenzar a trabajar con la ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff. Para ello vamos a venir y a cada corriente pues le vamos a poner un nombre. En este caso a la corriente que sale de la fuente de 12 voltios le vamos a llamar la corriente I1. Aquí cuando se bifurca en I2 e I3. ¿Okay? I2 viene y aquí ocurre lo mismo, se bifurca, este va a ser I4 y este va a ser I5. Y la corriente que sale de la fuente de 1 voltio pues va a ser I6. Observemos que I3 pues es esta misma que viene por acá, porque si nos imaginamos
la corriente como el agua que transita por una tubería, observemos que es exactamente la misma que llega a este punto. ¿Okay? Entonces, con esos datos, pues vamos a comenzar con la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, comenzando entonces el análisis de ley de voltajes de Kirchhoff, veamos lo siguiente. Para utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, me dice de que la sumatoria de las caídas de voltaje alrededor de una trayectoria cerrada debería de ser igual a 0. Entonces yo voy a elegir trayectorias cerradas y voy a sumar cada una de las caídas de voltaje. Recordando, según la ley de Ohm, que voltaje pues es la corriente por la resistencia. Entonces, vean que en cada una de ellas conozco las resistencias y bueno, y las corrientes pues van a ser mis incógnitas. Entonces, en lugar de decir la caída de voltaje de este resistor, voy a decir la corriente que pasa por ese resistor multiplicado por la resistencia. Entonces, voy a elegir trayectorias cerradas. Aquí pues queda a discreción como ustedes lo quieran hacer, pero en general la cantidad de trayectorias cerradas corresponde a la cantidad de mallas que tengamos en nuestro circuito. Veamos, esa va a ser la trayectoria 1, la trayectoria 2 y esta va a ser la trayectoria 3. Vean que le pongo flecha porque voy a indicar que en ese sentido voy a hacer la sumatoria. Igualmente, por convención es muy conveniente hacerlo de esa manera, aunque claro, con un poco de práctica, usted lo puede hacer en la dirección que usted quiera, no afecta en lo absoluto, porque la ley de voltajes de Kirchhoff lo único que necesita es que la trayectoria sea cerrada, no importa la dirección. ¿Ok? Entonces vamos a definirlo para la trayectoria número 1. ¿Ok? Vamos a definir la sumatoria de voltajes para la trayectoria número 1. ¿Ok? Y veamos cómo va a quedar. Decíamos que la fuente de voltaje, pues el terminal positivo iba a ser la barra más larga y el negativo la barra más corta. Ocurre lo mismo para este. Entonces, ¿por qué es necesario mencionarlo? Porque como voy a hacer una sumatoria de voltajes, yo necesito conocer el signo según voy haciendo la sumatoria. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con la resistencia de 2 ohmios. Vean que empiezo con el signo más. No lo voy a poner porque no es matemáticamente correcto. Y voy a decir, el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, es decir, la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, siguiendo la trayectoria, más lo mismo, la resistencia por la corriente que pasa por esa trayectoria. Y vean acá que la fuente de 12 voltios pues la vemos negativa según la trayectoria que llevamos. Menos 12 igual a 0. Observen que aunque aquí aparecen corrientes, en realidad lo que estamos sumando, este es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Este que está acá es el voltaje en la resistencia de 3 ohmios y este que está acá es el voltaje de la fuente. Entonces, vean que lo que estamos sumando en realidad son caídas de voltaje a lo largo de una trayectoria. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación. Vamos a ordenarla porque ese 12 yo lo puedo pasar al otro lado de la ecuación. Y tendríamos, por lo tanto, que 2 multiplicado por I2, recordando que I2 es nuestra incógnita, 2 por I2, más 3 por I4, ¿sí? 3 por I4. Esto pues va a ser igual a el valor de la fuente, que en este caso pues pasando al otro lado, recordando, esto lo vamos a pasar acá, como está con signo negativo, entonces va a ser igual a 12 positivo. Y con eso pues ya tenemos una de nuestras primeras ecuaciones. Aquí va a ser muy normal tener sistemas de ecuaciones un poco extensos, al menos por este método. Entonces vamos a utilizar algunos métodos de repente matriciales o algún software que nos permita resolver de manera eficiente este sistema de ecuaciones. Vean que esta va a ser entonces, la vamos a ir enumerando, esta va a ser la primera ecuación
que vamos a encontrar. Vean que tenemos dos incógnitas, por lo tanto necesitaríamos ir encontrando más ecuaciones hasta que nos quede un sistema que sea resoluble. Bien, ahora que ya tenemos resuelta o tenemos la expresión de la trayectoria número 1, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez para la trayectoria número 2. Recordando igualmente que vamos a sumar los voltajes, pero en lugar de decir el voltaje vamos a decir la corriente por la resistencia en el caso de los resistores. En el caso de las fuentes pues no es necesario porque ya conocemos el voltaje de la fuente. Entonces, veamos para la trayectoria I2, podemos empezar en cualquier término, pero vamos a empezar por el resistor de 5 ohmios. Observen, vamos a empezar positivo, el resistor es 5 y la corriente que lo transita pues es I5. Entonces vean que va a ser 5 ohmios, que es el valor del resistor, por el valor de la corriente que lo transita, que es I5. ¿Okay? Luego, si seguimos la trayectoria, venimos acá, tenemos la fuente de 1 voltio, que en este caso pues la vemos por el lado positivo, contrario a la fuente de 12 voltios. Eso pues depende única y exclusivamente cómo definimos la trayectoria. Vean que si lo hubiéramos definido en sentido opuesto, entonces la estaríamos viendo por el lado negativo. Entonces va a ser más el voltaje de la fuente, que en este caso es un voltio, ¿okay? Más 1. Y si seguimos la trayectoria, vean, tenemos acá, tenemos la fuente de 3 ohmios, que en este caso la vemos entrar por el lado negativo. Vean, sería menos 3 multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es I4. Y vean entonces que esto pues va a ser igual a 0. Lo mismo pues vamos a armar una ecuación, vamos a pasar ese 1 al otro extremo de la ecuación porque pues es un valor conocido y constante. Vean, va a ser 5 multiplicado por I5 menos 3 multiplicado por I4. Y esto pues va a ser igual a menos 1 porque se encuentra positivo en un extremo de la ecuación. Por lo tanto, al pasarlo, pues cambia de signo. Entonces acá tenemos la segunda ecuación, que en este caso pues le vamos a llamar la ecuación número 2. Observen que tenemos todavía más incógnitas que ecuaciones, porque aquí apareció una nueva incógnita, I5. Por lo tanto, ya no es suficiente 2 ecuaciones para resolver nuestro sistema, así que necesitamos seguir trabajando en él. Veamos ahora la trayectoria número 3 que hemos definido. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Observen. Veamos, vamos a trabajarlo de esta forma, trayectoria número 3. Y sería así. Veamos si podemos empezar en cualquier extremo de la ecuación, pero siempre es conveniente, pues al menos hasta que agarremos un poco de práctica, empezar donde tengamos un valor positivo. ¿Ok? Entonces si empezamos aquí sería el voltaje en este resistor de 1 voltio. Venimos por acá, menos el voltaje en el resistor de 5 ohmios. Y aquí menos el voltaje en el resistor de 2 ohmios. Veamos entonces que va a quedar así. 1, ¿sí? 1 ohmio, multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que en este caso definimos que iba a ser I3. ¿Okay? I3. Si seguimos la trayectoria, veamos que aquí pues la vemos entrar por el lado negativo, entonces va a ser negativo. Menos 5 ohmios multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que habíamos definido que iba a ser I5. Y luego continuando aquí con la trayectoria, menos, menos 2 ohmios multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que en este caso
es I2 y esto pues va a ser igual a 0. Y aquí, como no hay ninguna fuente ni nada que pasar al otro lado de la ecuación, entonces esta va a ser mi ecuación número 3. Veamos entonces qué ocurre aquí. Si contamos, esta va a ser la ecuación 3, si contamos nuestras incógnitas, tenemos I2, I4, I5 e I3. ¿Okay? Entonces tenemos 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones, por lo tanto nuestro problema todavía no se puede solucionar. ¿Qué vamos a hacer entonces para sacar nuevas ecuaciones? Pues aquí hicimos el análisis de ley de voltajes de Kirchhoff, entonces ahora lo que vamos a hacer es un análisis de ley de corrientes de Kirchhoff. Bien, entonces vamos, ya tenemos 3 ecuaciones, recordemos, pero nos hacen falta más, así que vamos a apoyarnos en la ley de corrientes de Kirchhoff. Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff lo que me dice a mí es que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo pues son igual a 0. Entonces voy a tener que identificar cuáles son los nodos en este circuito. Si recordamos el concepto de nodo, pues es son puntos donde dos o más elementos de un circuito se unen. Para el caso, veamos en este circuito los nodos que tenemos. Tenemos por acá un nodo, porque aquí se unen dos o más elementos, le vamos a llamar a este el nodo número 1. Si tenemos por acá le vamos a llamar el nodo número 2, y por acá pues tenemos el nodo número 3. ¿Okay? Si un caso lo necesitamos, pues toda esta parte inferior también es un solo nodo, pero de repente no va a ser necesario hacer el análisis. Entonces vamos a hacer el análisis de Kirchhoff, pero esta vez para los nodos 1, 2 y 3. Veamos el análisis para el nodo número 1. ¿Okay? Veamos el análisis para el nodo número 1. En este caso, observen que las corrientes que entran al nodo número 1 es la corriente I1, la que sale es la corriente I2 y la corriente I3. Entonces, esas van a ser las ecuaciones. Si recordamos, la sumatoria de corrientes que entran, según la ley de Kirchhoff, debería de ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del circuito. Entonces, veamos las corrientes que entran. En este caso es la corriente I1. ¿Okay? Y esto va a ser igual, las corrientes que salen son las corrientes I2 e I3. Entonces, mi ecuación queda de esta manera. Aquí estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, no el concepto de mallas y nodos, que de repente en otro video lo vamos a aplicar, por lo que en este caso sí sumamos la corriente que entra a ese nodo. Cuando aplicamos mallas y nodos no lo hacemos así, sino que decimos que este nodo tiene un voltaje conocido porque definimos nuestra referencia en el nodo inferior. Ahora bien, esta ecuación pues podemos todavía arreglarla. En este caso quedaría de la siguiente manera. I1, paso todos los demás términos al otro lado de la ecuación y esto va a ser igual a 0. Y aquí entonces tengo yo mi ecuación número 4. ¿Okay? Tengo mi ecuación número 4. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo para el nodo número 2. ¿Okay? Para el nodo número 2, veamos qué ocurre en el nodo número 2. Veamos lo mismo, las corrientes que entran deberían de ser igual a las corrientes que salen. Vean que en el nodo número 2 viene la corriente I2 entrando y sale la corriente I4 e I5. Entonces, la corriente que entra pues es I2, debería de ser igual a I4 más I5. Ahora lo mismo, vamos a reacomodar esta ecuación, I2 menos I4 menos I5 debería de ser igual a 0. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces nuestra quinta ecuación.
¿Ok? Tenemos nuestra quinta ecuación. Y vamos a hacer lo mismo nuevamente para el nodo número 3. ¿Ok? Veamos para el nodo número 3. ¿Cómo sería nuestra ecuación? Veamos que aquí dibujamos al nodo número 3 entrando la corriente I5, entrando la corriente I3 y entrando la corriente I6. Entonces, la ecuación simplemente va a ser I5, entra también I3 y entra también I6 y no sale ninguna, entonces simplemente esto va a ser igual a 0. Acá pues la definimos de esa manera, aunque va a ser muy normal que al menos una de ellas nos dé negativo, por lo tanto tendríamos que cambiar el sentido que habíamos establecido primeramente. Vean, esta va a ser la ecuación número 6. Y si se fijan en las incógnitas, siempre son las corrientes, I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Por lo tanto tenemos 6 ecuaciones ahora con 6 incógnitas y nuestro sistema ahora sí se puede resolver por el método que ustedes quieran. Yo les recomiendo en este caso, donde tenemos 6 ecuaciones, pues que se apoyen en los sistemas matriciales para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero vamos a dejar planteado el sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver mediante un software. Ustedes pues les queda pendiente corroborar el método para resolverlo en su casa. Entonces lo que tenemos aquí es nuestro sistema de ecuaciones. Observen que lo escribí de la forma ordenada y completa, es decir, utilizando todas las variables que tenemos, solo que en aquellas ecuaciones donde no aparecía cierta variable, pues se acompaña con un 0 para mantener siempre la ecuación. Aquí 0 y 6, 0 y 4 y así respectivamente, e igualado a los valores que habíamos encontrado en las ecuaciones anteriores. ¿Por qué escribirlo de esa manera? Simplemente porque si lo vamos a hacer de una forma matricial, es definitivamente recomendable escribirlo pues de esta manera, con todas las variables, y si alguna de esas variables pues no aparecía en nuestra ecuación, simplemente lo acompañamos por un 0 y de esa manera pues es mucho más fácil, es menos probable confundirse a la hora de introducir esto en un sistema matricial. Veamos que matricialmente quedaría de esta manera. Bien, entonces este sería nuestro sistema matricial, obviamente formado pues por todas las ecuaciones que habíamos encontrado anteriormente. Aquí el método para resolverlo pues queda muy a su criterio. Pueden hacer reducción gaussiana, pueden utilizar regla de Cramer si les resulta más fácil, o pueden inclusive meterlo a un software para poder resolver este sistema de una manera más rápida. Aunque claro, sí les recomiendo que intenten practicarlo a resolverlo de manera manual para tener cierta agilidad al respecto. Las respuestas que nos deberían de dar una vez que nuestras variables pues son las que están en esta columna, es decir, I1, I2, I3, I4. Entonces, luego de ingresarlo a un software, tenemos que las respuestas son las siguientes. Bien, entonces tenemos aquí las respuestas. Esto, claro está, fue obtenido mediante el software Matemática, resolviendo directamente pues, el sistema de ecuaciones. Aunque claro, el método, vuelvo y repito, queda según sus preferencias. Encontramos aquí entonces los valores. Para I1 pues son 14 amperios, para I2 son 3 amperios, I3 son 11 amperios, I4 son 2 amperios, I5 es 1 amperio, e I6, vean, son menos 12 amperios. Y es lo que les mencionaba hace un momento, que en este nodo pues asumimos que las tres corrientes iban en esa dirección, pero si me da ese valor negativo, implica que en realidad pues viene en el sentido opuesto. ¿Okay? Eso es lo único, no hay ningún problema que tengamos valores de corrientes negativos. Al menos para corrientes. En potencias, porque es lo que nos solicita el ejercicio, determinar las potencias, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para las resistencias, como conocemos la corriente, no conocemos de momento los voltajes,
Vamos a utilizar la fórmula de potencia corriente al cuadrado por resistencia. Entonces veamos, para la resistencia, vamos a empezar aquí, la potencia en la resistencia de 2 ohmios va a ser igual a el valor de la corriente que lo atraviesa, que en este caso es I2, en este caso son 3 amperios elevado al cuadrado, multiplicado por el valor de la resistencia, que son 2 ohmios. Entonces vean aquí mentalmente, 3 al cuadrado es 9, por 2 serían 18 watts. Para la resistencia de 1 ohmio, que es esa que tenemos acá, veamos, está siendo atravesada por la corriente I3, que serían 11 amperios. ¿Ok? 11 amperios al cuadrado. Esto multiplicado por el valor de su resistencia, que sería de 1 ohmio. Entonces, aquí pues simplemente hacemos este cálculo de 11 al cuadrado. 11 por 10 son 110. Y luego a eso le sumamos 11, que serían 121. ¿Ok? Y eso multiplicado por 1, pues serían simplemente 121 watts. Y así lo hacemos para el resto de las resistencias. ¿Ok? La resistencia de 5 ohmios ocurre lo mismo. La corriente I5 va a ser 1 amperio elevado al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia, que son 5 ohmios, y estos van a ser 5 watts. Y nos queda básicamente la resistencia de 3 ohmios, ¿okay?, que va a ser I4 al cuadrado, es decir, 2 amperios al cuadrado, multiplicado por el valor de la resistencia, que son 3 ohmios. 2 al cuadrado son 4, por 3 son 12 watts. Ahora hay algo que sí es necesario mencionar. Verán, la potencia normalmente sí tiene un signo si esta es entregada y otro si es consumida. Las resistencias en general solamente consumen potencia. Ellas no pueden entregar potencia porque son elementos pasivos. Implica que si queremos establecer un signo, entonces todas ellas tendrían que ser negativas porque están consumiendo potencia. Ellas solamente disipan la potencia, ellas no pueden entregar potencia. Entonces sí es necesario remarcar esto, que es meramente pues una cuestión conceptual. En este caso, el valor pues nos iba a dar, claro está, positivo, pero sabemos que todas ellas en realidad tienen potencia negativa si definimos como negativo la potencia consumida. Entonces aquí tenemos los valores para las resistencias, todas ellas pues las consideramos negativas. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la potencia de cada una de las fuentes? Con la fuente, si únicamente multiplicamos el voltaje por la corriente, vamos a utilizar esta nueva fórmula, voltaje por corriente, sin hacer ningún cambio de signo, pero claro está. Por ejemplo, la corriente que pasa por la fuente de 1 voltio es menos 12, entonces su potencia también va a ser negativa. Y es que una fuente, dependiendo cómo se coloque, puede dar potencia o consumir potencia en el circuito. Entonces, aquí con la fuente sí hay que tener ese cuidado. Entonces, veamos, la potencia de la fuente de 12 voltios van a ser 12 voltios multiplicado por la corriente I1, que en este caso la corriente I1 pues son 14 amperios. ¿Ok? Y lo mismo para la fuente de 1 voltio, van a ser el valor de su voltaje, que es 1 voltio, multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es I6, y en este caso son menos 12 amperios. Y de esa manera calculamos cuál va a ser la potencia que consume o entrega cada una de las fuentes. Entonces eso es importante porque no tenemos que estar mentalizados que si es fuente siempre va a entregar potencia. Existen las posibilidades, como este caso, donde la fuente no entregue potencia, sino que al contrario disipe potencia. Entonces aquí
tenemos estos resultados que según la calculadora, pues esto es lo siguiente. Tenemos entonces esos resultados para el valor de la potencia en la fuente de 12 voltios y la potencia en la fuente de 1 voltio. Entonces, ahora sí ya tenemos los valores de resistencia, de la potencia de las resistencias y de las potencias de las fuentes, que es básicamente lo que me está solicitando el ejercicio. ¿Ok? Entonces, podemos también notar algo bien interesante. Observen que todas estas potencias son negativas, incluyendo la fuente de 1 voltio también tiene potencia negativa, y la potencia de 2 es positiva. Entonces, si yo resto al valor positivo, le resto todos, es decir, si yo digo 168 watts menos todos estos valores, menos 18 watts, menos 12 watts, menos 5 watts, menos 12 watts, y también allá para la otra fuente menos 12 watts, van a observar que esto pues es igual a 0. Y tiene mucho sentido, ya que lo normal es que la potencia que entrega la fuente sea consumida por todos los elementos. Entonces esta es una buena manera de corroborar que nuestro ejercicio está bueno, porque aquí si no nos hubiese dado 0, entonces sí es que definitivamente pues cometimos algún error de cálculo, pero no es ese el caso. Y con esto pues concluimos el ejercicio. Espero, claro, les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.